Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Tomen parte del repaso semanal a la actualidad de nuestra iglesia local, que como cada 7 días realizamos con ustedes y para ustedes. Una vez celebrado el Corpus y conforme avanzamos al final del mes de junio, entendemos que hay que ir cerrando nuestra temporada pastoral junto al resto de cursos académicos. Con todo, hemos seleccionado algunos temas de actualidad que ya ustedes nos dirán si son de su interés. Esperamos, al menos, que como siempre sean de su agrado. Comenzamos. El domingo se volvió a celebrar la solemnidad del Corpus en la Catedral de Toledo, esta vez en el rito romano y junto al resto de las parroquias de la cristiandad. Junto al señor arzobispo concelebraron un nutrido grupo de presbíteros y la participación en la misa mayor fue más que notable. La homilía de don Francisco tuvo un tinte más propio de la celebración del Día de Cáritas, por lo que nos recordó que no se puede separar la Eucaristía de la caridad. Por eso la adoración eucarística debe llevarnos al compromiso con los más pobres. Este domingo, solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia también celebra el Día de la Caridad. Caridad que debe expresarse en compromiso, tal y como lo reflejan en su mensaje ante este día los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Ante la escena del milagro que recordaba el Evangelio, don Francisco Cerro insistió en que Cristo siempre construye desde nuestros panes y nuestros peces. Tenemos que pasar de la adoración al compromiso. Lo dicen magníficamente los obispos españoles. Es lo que hace Cáritas. De la adoración, de contemplar a Cristo en su carne, a contemplarlo en la carne y la sangre de los pobres, de los que sufren. La Santa Misa comenzó con las palabras del delegado episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero, quien recordó el 75 aniversario de esta institución eclesial comprometida con el desarrollo integral de las personas. La solemnidad del Corpus Christi nos permite revivir el clima intenso de la Última Cena y nos conduce a lo que es fundamental en nuestra vida y misión como cristianos, la fuente y el culmen de toda evangelización, la Sagrada Eucaristía. Compromiso al que nos mueve la Eucaristía, que también nos enseña a ser agradecidos. Solo quien sabe agradecer ha comenzado el camino de la felicidad. Quien no sabe agradecer ni es feliz ni hará feliz a nadie. Por eso la palabra Eucaristía viene del griego, que es acción de gracias. Jesucristo, antes de nada, agradece. Me puedo quejar toda la vida de que tengo poca salud, pero puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo. Me puedo quejar porque las cosas no me van muy bien, pero puedo dar gracias a Dios de que lo puedo contar. Tras la Santa Misa comenzaron los turnos de adoración al Santísimo, que quedó expuesto en la custodia de Arfe, en el altar mayor. Las celebraciones en torno a Cristo Eucaristía se cerraban el domingo por la tarde con el rezo de las segundas vísperas y la procesión eucarística por el interior del templo. Tras el rezo vespertino se realizó la muy digna y tradicional procesión eucarística por las naves de la catedral, el Corpus del Cabildo. Hubo oportunidad de que el prelado bendijera al concurrido número de asistentes con el Santísimo y también de que recordara desde el asombro de la adoración eucarística a todos los que siguen clavados a la cruz de Cristo. Y acompañado del obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, y el obispo emérito, don Braulio Rodríguez, el señor arzobispo de Toledo presidió este domingo el rezo de las segundas vísperas en la solemnidad del Corpus Christi en la Catedral Primada. El asombro de un Dios tan cercano, de un Dios escondido, de un Dios que se acerca a nosotros y que vive en esa presencia que recrea y enamora. La Eucaristía es la locura de Dios por estar con nosotros. En su homilía, don Francisco Cerro explicó cómo debe ser nuestro asombro ante Cristo Eucaristía. La Iglesia, que tiene siempre basado en el Evangelio esas intuiciones, unió siempre este día al servicio a los más pobres. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me responde: ¿dónde están tus hermanos? Yo no puedo olvidar esa caridad con los más pobres. Pues vamos a pedirle al Señor que vivamos en este triple asombro. Asombro de una presencia, asombro de una comunión, asombro
de una caridad. La celebración finalizó con la procesión del Santísimo en la custodia de Arfe por las naves de la Catedral Primada. Desde estos días atrás, la Archidiócesis cuenta con una comisión diocesana de sostenimiento erigida a impulso de la Conferencia Episcopal, una institución que pretende paliar la necesidad de que esta iglesia particular disponga de un órgano que realice la tarea de sensibilizar para fomentar la corresponsabilidad como una forma de vida. Sus objetivos serán ofrecer ideas, sugerencias y caminos de renovación para afrontar las necesidades presentes de la iglesia diocesana en la actual coyuntura. Asumible, como ven. Integrar las áreas de pastoral, comunicación y gestión económica para dar a conocer la labor de la Iglesia en todos los ámbitos y buscar el compromiso económico de todos los fieles con su Iglesia. Así han nacido las comisiones diocesanas de sostenimiento, una iniciativa impulsada desde la Conferencia Episcopal Española que es ya una realidad en todas las diócesis españolas y también en Toledo. Concienciar a toda la Iglesia, sacerdotes y fieles, el tema famoso de la autofinanciación. Es decir, tenemos que llegar todos a la convicción de que la Iglesia la tienen que sostener los creyentes. La tienen que sostener los creyentes. Y si creemos en la tarea que hace, en la labor que hace, en primer lugar los creyentes, es verdad que luego hay una labor social, en el ámbito educativo, asistencial, pues tenemos que tener esa responsabilidad. La comisión en Toledo está presidida por el señor obispo, don Francisco Cerro, y constituida por el obispo auxiliar, el vicario para asuntos económicos, don Ángel Camuñas, el ecónomo diocesano, el sacerdote Alfredo Gómez Caro y profesionales relacionados con el mundo de la economía, la comunicación, el marketing y expertos en Big Data. Julián Gómez, María de los Ángeles Fernández, Isabel Muñoz Perea, Ricardo Sánchez Butragueño y la coordinadora, que es la periodista Pilar Betrán. Todos aquellos que conforman esta comisión realizan esta labor voluntariamente. El vicario general presidirá esa comisión, está por supuesto el vicario de Asuntos Económicos, el ecónomo, luego tenemos laicos especialistas en medios de comunicación, en marketing, unos muy buenos especialistas y que se han ofrecido voluntariamente, están trabajando voluntariamente en esto. La Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia tiene por objeto trabajar por la sensibilización de la comunidad cristiana de cara a la corresponsabilidad en el sostenimiento económico de la Iglesia, impulsando las dimensiones pastoral, comunicativa y económica de la corresponsabilidad eclesial. Los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal han dedicado un par de jornadas a dialogar sobre algunos temas pendientes de la Iglesia en España. De lo mucho y bueno que se abordó en la sede episcopal de la calle Añastro, han destacado el proceso de escucha y discernimiento que ha supuesto para la Iglesia española la participación en el Sínodo de la Iglesia Universal y el plan de trabajo previsto para los próximos meses desde el servicio de asesoramiento a las oficinas diocesanas de protección de menores. Este jueves ha finalizado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que ha analizado diferentes temas de interés de la vida de la Iglesia y que atañen también al conjunto de la sociedad española. Es el caso de la defensa y protección de la vida ante iniciativas legislativas que, tal y como vienen insistiendo los obispos, son contrarias a ella. En este sentido, y ante la convocatoria el próximo domingo de una manifestación provida, el secretario general ha hecho suyas las palabras de la nota de la Subcomisión de Vida conocida ayer. Nosotros pensamos que las movilizaciones en la calle es algo genuino, propio de la vocación laical. Otra cosa es que los laicos, y además en determinados asuntos que pueden subrayar lo esencial de la comprensión cristiana de la vida, puedan venir acompañados de sus pastores. Francamente no creo que sea así, puede que alguno lo haga, no lo sé. En estos 3 días de trabajo, los obispos miembros de la comisión también han sido informados sobre los próximos pasos a dar por el servicio de asesoramiento de la Conferencia Episcopal a las oficinas diocesanas de protección de menores. En este ámbito, Monseñor Argüello ha confirmado lo ya anunciado por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, cuando confirmaba que la Iglesia no estará en la comisión formada ad hoc. Siendo una problemática social tan grave, el que una institución tan importante como el Congreso se dirija a
al defensor del pueblo, solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno. Por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente confirmar con nuestra presencia estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva. El próximo mes de octubre se va a convocar una nueva reunión de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas y se está perfilando un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen. El trabajo realizado desde hace 5 años desde la Conferencia Episcopal en este ámbito ha sido valorado por Monseñor Luis Argüello. A mí, en cierto modo, me da una tranquilidad de que las cosas no se están haciendo muy mal cuando del siglo XXI, en esta nueva información, solo hay 9 casos. Que afecten a diócesis solo hay 1 caso. Y de los 9 casos nuevos, 6 de ellos, que son de un grupo, están juzgados y en el asunto penal resuelto la absolución de los acusados por prescripción. La próxima reunión de la Comisión Permanente está fechada para el mes de septiembre y será previa a la Asamblea Plenaria que se celebra en noviembre y que tendrá, entre otros asuntos que debatir, que elegir al nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. En estos días se cumple el 4 aniversario de que en nuestra diócesis se erigiera el diaconado permanente. Fue en el anterior pontificado, año 2018, cuando don Braulio Rodríguez Plaza, el día de los santos apóstoles Pedro y Pablo, erigió este itinerario y esta figura que recuperaba el Concilio Vaticano II para la Iglesia occidental, que nunca había desaparecido en la Iglesia oriental y que pareció que era una realidad, una riqueza de la Iglesia, que bien valía la pena que existiera en la diócesis de Toledo. Y cerca de este 4º aniversario, pues la archidiócesis recoge los primeros frutos de este itinerario. Tenemos el gusto esta noche de contar con el que ha ido el primero de una saga de diáconos permanentes que se están preparando y que, si Dios quiere, en próximas fechas se irán poco a poco incorporando a nuestra Iglesia diocesana. Lo dicho, tenemos el gusto de contar esta noche con Cristóbal Bargueño de la Plaza. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, José María, y muchas gracias. Muchas gracias por haber querido venir. Cristóbal, ¿cómo estás viviendo estos últimos días antes de tu ordenación? Pues, José María, lo estoy viviendo desde el Señor, desde verlo todo desde Dios, lo cual me está dando pues mucha paz, mucha alegría y sobre todo acción de gracias a Dios. Paz, pues porque Él me ha llamado, Él ha sido el primero que ha salido a mi encuentro y me ha llamado, y sobre todo, una vez que yo he dicho que sí, sé que siempre me va a acompañar. Eso me da mucha paz. Alegría, pues porque cuando cumplimos los sueños de Dios en nuestras vidas, pues realmente somos felices, pero una felicidad profunda, una felicidad que nada ni nadie te puede quitar. Y por último, acción de gracias a Dios, pues por todo lo que está haciendo con mi vida, con todos los que me acompañan. Hay un gran diácono santo, San Francisco de Asís, que dice: solo a él hay que darle el honor y la alabanza. Acción de gracias a Dios. Independientemente de que luego abundemos más en ello, ¿cuánto tiempo llevas en esto? La diócesis lleva 4 años, ¿cuánto tiempo llevas tú en lo personal? En lo personal yo diría que toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, porque luego si quieres hablaremos sobre ello. Siempre sentí una llamada del Señor, pero no sabía que me llamaba, entonces yo hice distintos itinerarios, distintos caminos. Pero sobre todo hay un momento muy, bajo mi punto de vista, muy importante, como dice el Papa Francisco, la novedad de Dios. Una vez hablando con un compañero de trabajo me dice: me estoy preparando al diaconado permanente. Anda. Y yo dije: ¿y eso? Y entonces me entregó una documentación, y dije: Dios mío. ¡Qué bárbaro! Aquí va. Sí. Sí. Y a partir de ahí, pues ya empecé a darle vueltas a la cabeza y a la oración, sobre todo. ¿Y eso es en torno al año? Pues eso es muy anterior a cuando empiezo de verdad, que es en el 2012. Eso por lo menos 3 o 4 años antes, y lo estuve dando muchas vueltas y rezándolo mucho, hasta que en un momento determinado ya lo comenté con mi esposa.
sea, que la diócesis institucionalmente lleva desde el 18, pero tú prácticamente desde el 12 tienes la decisión en firme. Correcto, correcto. Lo hablé con mi esposa, Sí, sí. lo oramos los dos con mucha paz y con mucha calma, lo estuvimos valorando, discerniendo, y lo que hicimos fue ponernos en contacto directamente con nuestro párroco, con Vicente Ruiz, párroco de Esquivias, pues que nos comentó que esta figura en la diócesis de Toledo no existía, y que lo que debíamos hacer era pues, ponernos en contacto inmediato con don Braulio, que era el arzobispo en aquel entonces de Toledo. Ahora hablamos del papel providencial de don Vicente y de tantas otras cosas, pero en primer lugar, Cristóbal, ¿quién es Cristóbal Bargueño? Pues mira, esta pregunta la contesto con una contestación que hizo el Papa Francisco cuando le preguntaban lo mismo. Sí. Soy un pobre pecador a quien Dios ha mirado con misericordia. Es decir, un pecador a quien Dios ama con locura. Ya está. Un pecador a quien Dios ama, que nació en... Pues nací un 25 de septiembre del 67 en Esquivias. En Esquivias. Pueblo cervantino por excelencia, pues porque allí se casó Miguel de Cervantes con Catalina de Salazar y Palacios. Ahí en la iglesia parroquial conservamos el documento donde consta que un 12 de diciembre de 1584 contrajeron matrimonio. Y allí fue donde nací, donde di mis primeros pasos en la fe. Pero a mí siempre me gusta decir que una fecha importantísima es el 1 de octubre de 1967, porque allí fue donde, a través del bautismo, entré a formar parte de la Iglesia y sobre todo a ser hijo de Dios. ¿Cómo era el hogar de los Bargueño de la Plaza? ¿Cómo recuerdas tu infancia en aquel Esquivias de aquella década? Dice el poeta que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Mi infancia son recuerdos del hogar de Luis y Anita, mis padres. Yo cada día tengo más claro que construyeron su matrimonio y lo afianzaron desde el Señor. Era un hogar abierto, acogedor, un hogar que se respiraba paz, respeto, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión, mucho jaleo. Soy el mayor de 3 hermanos. Bueno. Soy el primero, luego viene mi hermana Nazaret y luego Cecilia. Y bueno, yo lo recuerdo, pues son recuerdos preciosos, pero lo que más me impresionó y lo que más me transmitieron mis padres y ese hogar fue la fe. Decirte que mi padre hace 2 años que se durmió en el Señor, ya no está con nosotros, pero mi padre, yo siempre le preguntaba, papá, ¿cuál es para ti la página más importante del Evangelio? Decía, las bienaventuranzas. Además me dijo siempre, el día que me vaya, por favor, leedme las bienaventuranzas. Se las leemos, proclamamos las bienaventuranzas. Y es que, a pesar de la vulnerabilidad humana, yo tengo claro que toda su vida fue un intento siempre de cumplir ese papel de las bienaventuranzas. Y mi madre, que me transmitió la fe de la cuchara, porque yo era muy mal comedor, era pequeño, era muy mal comedor. Entonces, entre cuchara y cuchara, pues me transmitió pues, muchas cosas de la fe, muchas vidas de santos, y eso de verdad ha quedado impreso. Impreso, pero no solamente mis padres, estaban mis abuelos, mis vecinos, cantidad de personas de mi pueblo. Soy un privilegiado. A mí me han transmitido mucho la fe todas esas personas. Sí, el ambiente era un ambiente de cristiandad que reforzaban sobre todo lo que uno recibía en casa. Que eso, como dices, uno lo lleva tatuado toda la vida. Totalmente. Eso lo lleva tatuado. Uno se le olvida cosas de catequesis o cosas de aquella época, pero lo que uno recibe en casa lo lleva para siempre tatuado. ¿Cómo fue tu iniciación cristiana, Cristóbal? ¿Monaguillo, me imagino, o tal vez no? Totalmente. Por la iniciación de que se hacía en aquella época, en mi época, una preparación inmediata a la comunión y luego, evidentemente, sobre todo los chicos, era el que un poco se sentía atraído y tal, pues seguía de monaguillo. Para mí ser monaguillo me ayudó mucho, me gustó mucho porque sobre todo veía el ejemplo de los sacerdotes, de los párrocos, y siempre eso como que te ayuda, a mí en mi camino en la fe y sobre todo en mi caminar hacia el ministerio, en este caso que era el diaconado, pero yo pensaba que era otro ministerio, como luego lo veremos,
pues eran ejemplos a seguir. Entonces, bueno, pues para mí el ser monaguillo, además cantidad de amigos eran monaguillos, y lo recordamos con una época maravillosa de nuestra vida. Y en aquella época de cercanía a la figura del sacerdote, al servicio de la comunidad y de participar en los misterios de nuestra fe, ¿hubo algún conato de vocación? ¿Notaste tú alguna especie de llamada del Señor en aquella época, infancia, adolescencia? ¿Hubo algo? Totalmente, totalmente. Además, es más, en aquella época venían por los colegios distintos sacerdotes que hablaban sobre, bueno, pues la vocación, y evidentemente ante eso vino un sacerdote, Jaime del Olmo, a mi pueblo, a mi colegio, y nos comentó la posibilidad de la vocación religiosa, y a partir de los 12 añitos me fui a un colegio, era seminario menor de los Padres Josefinos de Murialdo, en Sigüenza, Guadalajara, en el cual estuve 7 años. Y porque pensé que la vocación que el Señor me estaba llamando era la religiosa, pero veía que no. Para mí fue maravilloso, fueron unos años preciosos, o sea, los conservo esos años dando gracias a Dios por ellos, pero sentía que no era mi llamada. A lo cual lo comenté bueno, pues con ellos y con mi párroco, con otros sacerdotes, y pasé posteriormente al Seminario Mayor de Madrid, que estuve también 3 años, porque también creía que era mi llamada, y tampoco fue mi llamada. Bueno. Es decir, yo sentía una llamada, pero no lograba descifrar esa llamada. Muchas veces el Señor actúa así, no logras descifrar esa llamada. Pero fue en esos momentos cuando aparece mi esposa en carne. Muy bien, entonces Dios se hace un poco el esquivo en aquella época, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. ¿Tú cómo orientas tu vida, tu formación en aquel momento cuando ves que no? ¿Qué estudios abordas? Yo lo que hago, porque fue en el seminario de Madrid, en un momento determinado fue cuando encuentro a Encarna, y después de un discernimiento, pero profundo, o sea, un discernimiento, lo diría, muy profundo y de mucha oración, pues tomó la decisión de la vocación que ahí el Señor me estaba llamando, que era la vocación matrimonial con Encarna. Evidentemente, bueno, pues ahí ya dije, pues mira, a lo mejor esta es la vocación, y esta es la vocación. Viene de parte de Dios, Encarna. De parte de Dios, y una preciosidad porque bueno, fundamos nuestro matrimonio sobre la roca firme del Señor, le dijimos que entrara en nuestra casa, que se quedara con nosotros, y ha estado siempre y está siempre con nosotros. He de reconocer y he de decir que es lo mejor que hemos hecho en la vida, el tener al Señor presente en nuestra casa, en nuestro hogar. Quédate con nosotros, como los discípulos de Emaús, se quedó con nosotros. De eso hace ya 25 años y este año son 26. 25 años casados. Casados, efectivamente. Muy bien. Entonces, lo que me decías, pues tuve que un poco valorar qué hacía, ¿no? Y lo que hice fue, me presenté a las oposiciones del personal para la Administración de Justicia, y bueno, pues aprobé, y de eso hace también 30 años que estoy trabajando, soy funcionario de la Administración de Justicia. Qué bien. Has fundado un hogar. ¿Cuántos hijos tienes, Cristóbal? Tengo 2 hijas, Séfora y Noemí. Séfora tiene 20 años y Noemí 16. 16. Llevas 25 años casado. ¿Tu domicilio, tu vida, dónde ha tenido lugar? ¿En Madrid, en Esquivias? Siempre en Esquivias. Además, Esquivias es mi pueblo de toda la vida, mis abuelos, mis antepasados de Esquivias, excepto hay una parte de mi padre que desciende, que viene de Vargas, pero el resto de Esquivias. Entonces, siempre ha sido en Esquivias. Lo que pasa que luego el trabajo me pilla muy cerca el sur de Madrid, y voy y vengo a Fuenlabrada. En este caso estoy destinado en Fuenlabrada. Cristóbal, ¿qué pasa para que una persona que está casada, que tiene 2 hijos, que es funcionario, que parece que es un poco como el horizonte de cualquier joven, que es funcionario de justicia, qué pasa para que intuya que vuelve Dios a llamar a la puerta de tu vida para algo en especial? ¿Qué pasa ahí, Cristóbal? Pues pasa que esa llamada que sentía todavía la seguía notando. Es decir,
Después del matrimonio con Encarna, que ahí lo vi de Dios, esa llamada que desde pequeño estaba ahí en mí, seguía dentro y logré descifrarla como cuando te dije que ese compañero, ese amigo me pasó ese material del diaconado permanente. Entonces, ahí ya fue como un antes y un después. Dije, aquí empiezo a descifrar la llamada. Entonces lo que hice primero dije, tranquilo, esto hay que valorarlo, hay que orarlo. O sea, que Dios vuelve a salir a tu encuentro con un compañero de trabajo que te dice, me estoy preparando para el diaconado permanente. Sí, correcto. Y es cuando se enciende algo que dice, ¿qué es esto? Totalmente, otra vez, porque en ese sentido pues era feliz, tenía todo, como decías, sí. Todo a mano, todo feliz, contento, además un matrimonio en el Señor, pero fue ahí cuando ya el interrogante se hace grande. Y lo que hice fue parar, reflexionarlo, meditarlo, y en un momento determinado ya se lo comuniqué a mi mujer, a Encarna, que he de reconocer que uno de los regalos que el Señor me ha dado ha sido mi esposa. Mi esposa me ha apoyado, me apoyó desde el principio, me comprendió, me entendió y siempre ha estado a mi lado, siempre. Y los dos también lo rezamos, pues porque el matrimonio es cosa de dos. Sí, no, sin duda. Y lo rezamos. Y el diaconado permanente también. Es me da la impresión que es cosa de dos también. Total. Y bueno, pues ante eso lo que hicimos, pues dijimos, bueno, lo hemos orado ante el Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a presentarlo a don Vicente. Don Vicente nos comentó eso y luego ya al final, pues los tres nos bajamos un día a hablarlo con don Braulio. Don Braulio en esos momentos dijo que él la idea la tenía en la cabeza. Lo que pasa que no había habido nadie que se lo había dicho ni que lo había propuesto, y entonces lo que sí me comentó es que dice, bueno, pues esto tiene un proceso de preparación, un proceso de ir hablándolo, de ir, bueno, pues comunicándolo a distintos consejos. Mientras tanto, pues sigue terminando tus estudios de teología. Entonces lo que hice fue, en esos momentos, terminar mis estudios de teología, que hice la diplomatura en ciencias religiosas. Tú ya estabas matriculado en San Dámaso. Efectivamente. Y con eso ya bueno, pues en ese momento lo terminé. Aquí veo siempre la primera llamada, pero para mí hay otra segunda llamada. Y es que en 2014, eso fue en 2012. 2012, sí. En 2014, bueno, pues mi esposa terminó teología, estaba de profesora en un instituto, daba religión, y en un momento determinado me llaman sus compañeros que vaya inmediatamente, que está indispuesta. Entonces inmediatamente voy, la llevo al hospital y mi esposa había sufrido un derrame cerebral. Pues para mí fue un desconsuelo. Sí. Desconsuelo significa, en España, desconsuelo, quitarte el suelo. Te quedas sin suelo. Sí. Y yo lo que hacía en esos momentos en el hospital, porque estaba Encarna en la UCI, me iba a la capilla, era mi habitación en el hospital, y todos los días que entraba, mi pregunta al Señor era ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Porque mira, ahora en estos momentos que estamos felices, en estos momentos que estamos todo fenomenal, unas hijas maravillosas, todo encarrilado, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Hasta que un día se me fue la vista al crucifijo y de verdad te digo lo que era la oración con el Señor. Le dije, pero tendré cara dura yo de decirte a ti el por qué. Tú estás con Encarna, sufriendo con Encarna. Tú estás acompañándome a mí en estos momentos de dolor. Me estás transmitiendo paz. Me estás transmitiendo una ayuda increíble en cantidad de cirineos, de personas que me están viniendo a ayudarnos. ¿Cómo te puedo decir ese por qué? Entonces, fue un cambiar al para qué. Y ahí fue donde encontré la segunda parte de mi vocación, porque estando en el hospital
pues yo vi a muchos enfermos, vi a muchas personas que estaban solas, muchas personas en desconsuelo, muchas personas sin sentido. Y ahí fue donde descubrí que el Señor me estaba llamando, porque sirviendo a esas personas, servía a Él. Como dice el Papa Francisco, tocando la carne de Cristo en el enfermo, en la persona sola, abandonada, en el pobre, en todas las periferias existenciales, tocando esa carne de Cristo, le sirves a Él, estás con Él. Y fue la segunda llamada al diaconado. Y el primer servicio diaconal, de algún modo incipiente, ¿no? Toda aquella etapa de hospital. Correcto. Acompañando a tanta gente, además de a tu esposa. Correcto. Bueno, nos has dicho cómo se lo dijiste a Encarna, se lo dijiste a don Vicente. ¿Don Vicente qué te dijo? Don Vicente, después de toda la vida allí, casi de monaguillo y echando una mano en la parroquia, cuando se lo comentaste a don Vicente, ¿qué te comentó? Pues un apoyo total, pero desde el principio. Además, a ver, yo le digo que es mi párroco de cabecera porque, como, bueno, pues he hablado con muchas personas, me conoció con pantaloncitos cortos y ahora tengo 54 años, con lo cual, pues hemos hablado él y yo mucho. Nos conocemos de arriba a abajo, ¿no? Sí, sin duda. Y don Vicente me dijo, si es cosa del Señor, adelante. Adelante. ¿Cómo se lo dijiste tú a tus hijas? Que tus hijas ya tenían la edad del discernimiento para decirles... Más allá de que tus hijas no sabrían un poco lo que es un diácono permanente, pero ¿cómo lo han ido viendo tus hijas? ¿Cómo lo han ido viviendo? Pues al principio de pequeñas, evidentemente se lo tienes que decir como pequeñas que son. Claro. Pues decirles, mira, papá está junto con mamá, está siguiendo una llamada que el Señor le está haciendo a servir a la iglesia, a servir a los demás. Y eso desde pequeño, pero papá va a seguir siendo papá porque te va a seguir queriendo, porque la primera misión que el Señor me ha dado es quererte a ti como tu hija o como hija que eres. Todo eso se lo estuvimos transmitiendo. Ayuda mucho la comunidad diaconal porque las reuniones siempre son familiares y entonces también los niños van viendo lo que es un diácono, lo que hace. Entonces, bueno, pues ellas siempre me han acompañado, siempre. Las tengo que dar las gracias desde aquí, hijas, gracias. Me han acompañado. Y luego, siendo mayores, pues evidentemente, pues desde la adolescencia, desde no comprender muchas veces muchas cosas, también me han acompañado. Hasta el año 18, que se erige en la diócesis de Toledo el diaconado permanente, tú te incorporaste a Madrid, ¿no? Estuviste allí un poco en Madrid, viendo cómo eran las reuniones de la formación de los diáconos. A raíz de la segunda llamada, estuvimos hablando con don Braulio, y don Braulio lo que nos dijo, esto sigue su trámite, lo que voy a hacer es enviaros a la Comunidad Diaconal de Madrid, es una comunidad ya muy potente. Don Braulio ya la conocía además porque él fue de los primeros que llevó esa comunidad diaconal en Madrid. Te envío allá para que os vayáis preparando y que ese tiempo también os sirva a vosotros de ver lo que es un diácono permanente, porque yo evidentemente, excepto mi compañero de trabajo que se estaba preparando, no tenía una referencia de lo que era realmente un diácono permanente. Entonces, la Comunidad de Madrid, Diaconal de Madrid, lo que hizo fue acogernos, formarnos, mostrarnos la vida de lo que es un diácono permanente con hechos y palabras. Y yo siempre daré gracias a esa comunidad diaconal porque lo que hizo fue pues, ayudarnos mucho en ese caminar hacia el ministerio, hacia el ministerio diaconal. Estuvimos con ellos hasta ya que se instituyó aquí en Toledo y luego ya nos incorporamos a la nueva comunidad prediaconal, siempre decimos prediaconal porque todavía no hay diácono. Claro, porque doy por hecho que en Madrid la comunidad diaconal la tripulan un poco diáconos permanentes que ya están consagrados y que pueden pues un poco hablar de su experiencia o de cómo lo han ido ellos viviendo. Efectivamente. Y aquí, sin embargo, pues estáis todavía en esta etapa un poco... Desde el 18 caminas aquí en Toledo con... ¿Cuántos hermanos? Somos 4 hermanos y yo. Aquí el responsable para el diaconado permanente es don José Fernando González Espuela, párroco de Santa Teresa, vicario para Toledo, para la ciudad de Toledo, para la vicaría de Toledo. Otra acción de Dios en la vida, O sea,
don Braulio lo designó, don Francisco lo ha mantenido, y un hombre de Dios y un hombre que nos está ayudando en esta maduración y en este camino y en este discernimiento. Como te decía anteriormente, somos 4 hermanos. Si quieres, me gustaría decir los nombres, porque para que recen por ellos, de verdad, para que hermanos y hermanas recéis por ellos. Benito y Belén, Germán, Nines, Sebastián y Maritza, y Iván y Laura. El Señor no me ha dado compañeros, me ha dado hermanos. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos en dicha comunidad es orar, formarnos humanamente, espiritualmente, también teológicamente, pero sobre todo lo que hemos formado es una comunidad de vida y amor, es decir, una familia. Ya no es, yo la llamo comunidad familia, en la cual todos participamos de la vida de todos. Y yo creo que es fundamental el ir creando una comunidad prediaconal, diaconal. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo me acuerdo mucho del Evangelio de los discípulos de Emaús. Cuando salen de la comunidad van desconcertados, se encuentran con el Señor y el Señor les devuelve a la comunidad. Esto se vive en comunidad o es muy difícil vivirlo. Muy bien, pues Dios ha ido haciendo su obra, la Iglesia te reconoció en el proceso, te admitió, recibiste los ministerios, el lectorado y acolitado, y este domingo recibes la consagración del diaconado. Recuérdanos, Cristóbal, ¿por qué es importante el diaconado permanente? Porque habrá quien piensa, esto es una antigualla, esto en la Iglesia occidental esto desapareció porque parecía que era una pieza de arqueología. Y otros pensarán, hombre, pero si esto no es la Iglesia de Barcelona, porque si hubiese falta de presbíteros, pues habría urgencia de que haya otro tipo de consagrados al servicio de las comunidades, pero todavía no estamos en esas circunstancias. Y pensarán, bueno, a lo mejor esto es una frivolidad, aquí todavía nos quedan curas. ¿Por qué es importante un diácono permanente, Cristóbal? Pues mira, esta pregunta la responde muy bien don Braulio en su carta pastoral que hizo ese 29 de junio al que te referías de 2018, fiesta de San Pedro y San Pablo. En la carta pastoral, el diaconado permanente en la misión y en la vida de la Iglesia, de don Braulio, él manifiesta una cosa. Es importante el diaconado permanente desde su sacramentalidad. El diácono permanente es un ministro de la Iglesia que ha recibido el grado inferior del orden. El diácono permanente, en la ordenación diaconal, por el ministerio del obispo, por la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo, recibe un sacramento que le configura con Cristo siervo, con Cristo servidor, con Cristo que se hace siervo de todos. ¿Qué conlleva eso? Que de ahora en adelante esa persona queda configurada a Cristo servidor. Y allí donde esté esa persona está representando a Cristo siervo, está haciendo vida a Cristo siervo en todos los momentos de la vida. Creo que es ese sentido precioso, ¿no? Sí. Yo soy enviado por la Iglesia, porque soy ministro de la Iglesia, a representar, a hacer presente a Cristo allí donde esté. Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, sí, puede ser en la acción pastoral, puede ser en todos los ámbitos de tu vida, pero tú ya no eres Cristóbal, tú eres representante de ese Cristo, de Cristo siervo, que también actúa en nuestra sociedad. Sí. Y desde ahí lo veo. Para nuestra milenaria Iglesia de Toledo, Cristóbal, por ir acabando, ¿a qué crees que puede contribuir la figura de, a partir de tu, bueno, llevamos unos años en ello, pero a partir de que se vayan incorporando diáconos a la Iglesia toledana, ¿a qué nos puede ayudar? Cuando habéis reflexionado vosotros, o a título personal, ¿qué crees que podéis aportar o a qué nos puede ayudar a la Iglesia, a esta rica Iglesia diocesana? Riquísima, además, con muchos diáconos anteriores hasta en un momento determinado, claro, ¿no? La Lumen Gentium 29 lo dice, pues apoyar desde las tres patas donde se fundamenta el ministerio diaconal, desde la palabra, desde la liturgia
y desde la caridad, sobre todo la caridad, porque el diácono es el que hace posible a Cristo siervo desde el darse a los demás, ¿no? Pero ante esta pregunta yo te daría como 3 claves. La primera, lo que se podría aportar es por así decirlo, el diácono permanente representa esa servicialidad. Es decir, la Iglesia es esencialmente servidora. Sí. Y entonces el diácono permanente hace presente a la Iglesia que es servidora. Que sirve. ¿Y en qué se fundamenta eso? ¿O dónde le lleva? Bueno, pues el diácono permanente tendrá que estar presente y sobre todo ver dónde hay necesidad, dónde hay hermanos que sufren, dónde hay hermanos que pasan necesidad, dónde hay hermanos que necesitan ese apoyo de la Iglesia, ¿no? De ahí que la pastoral de los alejados, la pastoral de las personas, de los pobres, de las personas con necesidades, para el diácono permanente debe ser una premisa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿quién eran los privilegiados? Pues las personas con necesidad. Sí. Esa sería la primera, la servicialidad. En segundo lugar, yo vería algo muy importante, y es que el diácono permanente no abandona, una vez que estás ordenado, tu vida de familia, no abandona tu vida de trabajo, la secularidad. Es decir, estás inserto en un mundo, pues, de padres, madres, de trabajadores. ¿Qué pasa con eso? Pues que es una forma de que un ministro de la Iglesia esté allí también, en el mundo del trabajo laboral, en el mundo de la familia. De ahí que la pastoral matrimonial, la pastoral familiar, la pastoral para el trabajo, para el diácono permanente creo que puede ser muy interesante desde esa perspectiva, de esa secularidad. El diácono no se tiene que ir, no tiene que ir de distinto, tiene que estar y ser sal, como dice el Señor. Y ya en tercer lugar sería el apoyo, el compartir con bueno, pues, las tareas, por así decirlo, de evangelización, pues desde la catequesis, desde las pastorales que hemos estado diciendo, y sobre todo siendo pues un colaborador del sacerdote, pues en la pastoral también sacramental, bautismos, matrimonios, de todo. Muy bien, Cristóbal, el domingo que viene recibes el diaconado, el orden del diaconado. Esperemos que seas el primero de una larga saga de Germán, Iván y tantos hermanos que, si Dios quiere, vendrán detrás de ti. Invitamos a todo el mundo que acuda a la catedral, y los que no puedan, que lo sigan por el canal diocesano de televisión, que lo daremos en directo. ¿Qué pides a la Iglesia diocesana? ¿Qué le pides a los que nos están viendo en este momento? ¿Qué les pedirías? ¿O expresa algún deseo? 2 deseos. En primer lugar, como ha dicho ahora José María, a ti, hermano, hermana, que me estás viendo, te pediría, como hermano que soy, como iglesia que camina en Toledo, te pediría una cosa. Te pediría una acción de gracias a Dios por este regalo que nos va a hacer a la Iglesia diocesana. Yo siempre le denomino el viento suave del Espíritu. Siempre hay que dar gracias a Dios por un don tan grande como es el ministerio diaconal. Dar gracias a Dios. Y en segundo lugar, me acuerdo mucho de lo que también decía el Papa Francisco, que pidáis por este pobre pecador al que Dios ha mirado con misericordia y le ha llamado. A ti también, enfermo que nos estás viendo, a ti, persona que en estos momentos pues, lo estás pasando mal, te pediría que pidas por mí al Señor. ¿Por qué? Porque tú eres de los privilegiados del Señor, a ti te va a hacer mucho caso. Te pediría eso, que pidas por este pobre pecador. Y bueno, pues mira, de todo esto que hemos hablado me gustaría terminar con una frase que me ha ayudado mucho en el camino diaconal. Por supuesto, la del Evangelio, yo estoy entre vosotros como el que sirve. En estos momentos estoy viendo desde la frase de Pedro que dice a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
En el fondo es una pregunta de amor, es una pregunta de amor. Pedro, ¿me quieres? Bueno, pues Cristóbal, ¿me quieres? Te quiero, pero porque tú vas a estar también conmigo. Y respondo a tu gran amor con mi pequeño amor. Y en tercer lugar, es la última frase, era la de Santa Teresa de Calcuta, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, Cristóbal, pues enhorabuena por anticipado. En un par de días, si Dios quiere, recibes el diaconado. Quedará un poco, bueno, pues que sea el comienzo de una nueva etapa. No es que dé cumplimiento, no es que corones nada, sino que empiezas un largo itinerario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos mostrado pues cómo Dios se va haciendo el encontradizo y a veces un poco el huidizo en la vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, a ti y a todos, de verdad. Gracias por todo. Estos días se está celebrando en Roma el 10º Encuentro Mundial de las Familias bajo el lema El amor familiar, vocación y camino de santidad. Un lema elegido por el Papa Francisco en el 5º aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y 3 años después de la promulgación de Gaudete et Exsultate, que quiere hacer resaltar el amor familiar como vocación y camino de santidad. Un encuentro que estaba previsto que se hubiera llevado a cabo el año pasado, pero tuvo que ser trasladado a este mes de junio. Roma acoge hasta el próximo 26 de junio el 10º Encuentro Mundial de las Familias, una oportunidad, en palabras del Papa Francisco, de realizar un evento mundial capaz de involucrar a todas las familias que quieran sentirse parte de la comunidad eclesial. El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos, encabeza el grupo español integrado por 87 personas de 31 diócesis, pero en el que está representada toda la geografía española. Además de una decena de sacerdotes, componen la delegación española matrimonios, 2 de ellos acompañados de sus hijos, una familia con 3 hijos y la otra con 6. El Papa Francisco ha insistido reiteradas veces sobre el genuino valor del matrimonio y la familia cristiana, valor aún más necesario cuando se constata que se va instaurando una cultura de la muerte. Desde la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española se ha emitido una nota donde alientan a todos los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. Además, animan con todos los cauces que permite una sociedad democrática a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar esta necesaria cultura del cuidado que la promueva y proteja. Radio Televisión Diocesana ofrecerá en directo el próximo sábado, a partir de las 5:15 de la tarde, la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. En la misma plaza, el domingo 26, se cerrará este encuentro con el rezo del Ángelus y el envío a las familias. El pasado miércoles se hizo efectivo el nombramiento de don Francisco Cerro como académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Con la recepción e imposición de la medalla, celebrada en una sencilla ceremonia en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo, se llevaba a cabo la designación aprobada en el Pleno de la Academia el pasado mes de abril. Se trata de un paso más en la estrecha participación que ha tenido nuestra Iglesia toledana con la Real Academia desde su fundación a comienzos del siglo XX. Es el momento en que don Francisco Cerro recibía la medalla que le concede ser académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. El secretario de esta entidad, José Luis Isabel, era el encargado de leer el acta de nombramiento y el presidente recordaba las grandes aportaciones que a la Real Academia han realizado sacerdotes y canónigos de la catedral a lo largo de sus años de existencia. Antonio Benigno Celada, Jaime Colomina Torner, Eduardo Estella Celaya, José Carlos Gómez Menor, Ramón González Ruiz, Rafael Martínez Vega, José Polo Benito, Juan Francisco Rivera Recio, Agustín Rodríguez Rodríguez, Ricardo Sánchez Hidalgo o Casimiro Sánchez Zaliseda. Sin ellos, esta Real Academia no habría sido la misma y difícilmente hubiera llegado a nuestros días. El encargado de leer la Laudatio era el también académico, además de sacerdote, don Francisco María Fernández, quien enumeró las muchas cualidades que justifican este nombramiento. Su sencillez y cercanía, su amor por la escritura y específicamente la literatura religiosa, la implicación en fomentar en sacerdotes, vida consagrada y laicos el conocimiento del arte y del patrimonio, y también que en ese conocimiento se incluya el patrimonio natural.
Su interés por el respeto y la conservación del medio ambiente. Ha creado en su breve pontificado una delegación para el cuidado de la creación formada por laicos y muy activa. En esto se une al empeño de esta academia de defender el patrimonio natural, afán al que se dedican especialmente algunos de sus miembros. En su contestación a la Laudatio, el señor arzobispo dejó sobre la mesa diferentes retos y preocupaciones que están abiertos dentro de la Iglesia, pero que tienen también su traslado al ámbito cultural. Uno de los más destacados y vinculados directamente a Toledo, la conservación del patrimonio conventual. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos especialmente en Toledo. El patrimonio perteneciente a las órdenes religiosas y a las sociedades de vida apostólica. El Papa, en este punto, recuerda que respetando la justa autonomía de la que gozan las comunidades de vida consagrada, ejercen su capacidad patrimonial en nombre de la Iglesia con vistas al bien común. El Salón de Concilios acogió la celebración de este acto al que acudieron un gran número de académicos, además del señor obispo auxiliar y un destacado número de sacerdotes. Desde que en 2013 abriera sus puertas en un singular edificio que se enclava en el centro histórico de la ciudad, el CES Juan Pablo II no deja de ofrecer ciclos que puedan aportar salidas profesionales a los alumnos que cada vez más confían en este centro de formación. Con el nuevo ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que va a impartir a partir del próximo curso, el Juan Pablo II quiere formar a jóvenes para que puedan ejercer como diseñadores de aplicaciones o videojuegos, servicios de redes o mensajería electrónica. El próximo año este centro de estudios superiores cumplirá 10 años. Comienzos donde la oferta educativa se limitaba a un único ciclo, técnico de actividades físicas y animación deportiva. 22 alumnos se matricularon ese mismo curso, pero poco a poco esa cifra ha ido creciendo en la misma medida que lo hacía su oferta formativa. El valor añadido de este centro es la formación profesional dual, en la que tiene mucho peso la labor que realizan los alumnos en las empresas. Trata de que los alumnos se formen no solo en clase, en las clases teóricas, sino en las empresas. Y les da pues muchas horas de experiencia y mucho para su currículum y para su labor profesional futura. Muchos alumnos se quedan trabajando también en las empresas donde han hecho las prácticas y otros muchos quieren seguir estudiando. Educación infantil, marketing y publicidad y el ciclo de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva son los 3 ciclos formativos del CES Juan Pablo II a los que el próximo curso hay que sumar el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Este ciclo está pensado para alumnos que quieren enfocar su futuro a desarrollar aplicaciones para móviles, las apps que utilizamos todos, que utilizan los técnicos, por ejemplo, en sus pequeños dispositivos para arreglar técnicos de cualquier tipo, para hacer videojuegos. 117 han sido los jóvenes que este mes han finalizado sus estudios en este Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II de Toledo, un centro basado en la orientación individualizada, la formación integral, la alta empleabilidad y las nuevas tecnologías. Hay quienes aseguran que la devoción al corazón de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando los cristianos meditaban sobre las 5 llagas de la pasión de Cristo. No fue hasta bien entrado el siglo XVII, cuando el sacerdote francés San Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Muy poco tiempo después, Santa Margarita María de Alacoque escuchó de labios de Cristo mismo que esta fiesta fuera celebrada cada año el viernes siguiente al Corpus Christi. Este año volvemos a celebrarla con todo el esplendor. El mes de junio la Iglesia lo ha dedicado de manera especial al corazón de Jesús y este viernes 24 de junio celebramos su solemnidad. La razón es porque el corazón de Jesús está relacionado siempre con la fiesta del Corpus Christi. Es justamente a los 8 días de la fiesta del corazón del Corpus Christi donde le dijo a Santa Margarita, el corazón de Jesús, pues que instituyera esta celebración.
Tras 2 años marcados por la pandemia del coronavirus, este viernes se recuperará la procesión por las calles del casco histórico con las imágenes del Corazón de Jesús y del Corazón de María. Dará comienzo después de la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, que estará presidido por el rector del santuario, don Carlos Loriente. Celebración en la que también participará la Capilla Diocesana de Toledo. Tal es la importancia de esta devoción tan extendida en nuestras parroquias y comunidades que el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones celebrará un quinario en honor del Corazón de Jesús que comenzará este domingo, 26 de junio. El Corazón de Jesús es Jesucristo mismo, que vive ahora y que nos manifiesta el amor que Él nos tiene, pero nos manifiesta con los signos de su amor que ya están, como si dijéramos, cristalizados y tatuados desde el momento en que Jesucristo resucita. Y el sábado 25 de junio, en la memoria del Corazón Inmaculado de María, el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones acoge a las 8 de la tarde la Santa Misa y felicitación sabatina. Cáritas Diocesana gestionó a lo largo del año 21 algo más de 900.000 kilos de ropa usada, casi un 30% más que el ejercicio anterior, alcanzando niveles cercanos a los de antes de la pandemia. Lo hizo a través de su empresa Inserta Toledo, que hace una recogida selectiva de residuo en los 160 contenedores rojos repartidos por toda la provincia. Con todo esto no solo ha creado una veintena de puestos de trabajo, sino que además contribuye a la anhelada economía circular y a proteger el medio ambiente. Comprar ropa e ir de tiendas siempre es agradable, aunque muchas veces acumulamos un exceso de prendas en nuestros armarios que en ocasiones no sabemos qué hacer con ello. Un gesto tan sencillo como depositar todas aquellas prendas, zapatos, cinturones o bolsos que no nos pongamos a un contenedor como este puede generar muchos beneficios para nuestro planeta. Por ello, entre Cáritas Diocesana y el Ayuntamiento de Toledo se unen para concienciar de la necesidad de reciclar. Consiste en informar a la población de la cantidad de acúmulos de ropa que se tienen a lo largo del año por persona, que son unos 19 kilos. Es muchísima cantidad de ropa que se tira directamente a la basura y lo que estamos intentando es concienciarles de que lo mejor es reciclarla, porque hacer ropa nueva genera mucho gasto tanto energético como de agua y mucha contaminación. La ropa que llega a estos contenedores se separa, se higieniza y se examina para destinarla o bien a campos de refugiados o países que lo necesiten o a la tienda de Moda Re. Este proyecto de Cáritas, que nació hace un año y que vendía a precios muy asequibles aquellas prendas que tú has desechado. Una forma de comprar ropa de segunda mano y nueva de manera responsable, favoreciendo la reutilización textil y respetando el medio ambiente. La gente se ha concienciado muchísimo con lo ambiental, con reutilizar, recuperar nuestras prendas, los residuos que llegan a los contenedores. Entonces llegan personas buscando prendas desde 1 euro, 2 euros y allí las encuentra de todos esos precios. Cáritas cuenta con 160 contenedores en toda la provincia de Toledo. Aquello que no sirva para reutilizarlo también se utiliza. Las prendas se disgregan y se generan nuevos hilos y materiales para confeccionar ropa nueva. El mínimo que se rechaza se incinera en plantas especializadas. Volver a reutilizar de forma que sea más sostenible y económicamente más efectivo, porque no gastas tanto dinero. Lo que decíamos, no gastas tanta energía, ni agua, ni consumes en generar ropa nueva, sino que estás reutilizando la que tienes. Ya deberíamos de hacer eso con todo, ropa, muebles, de todo, porque ya que está hecho, por lo menos reutilizarlo, no tirarlo nuevo. Una forma de dar nueva vida a materiales usados y de alargar la vida de nuestro planeta, que al fin y al cabo solo tenemos uno. Muy bien, pues hasta aquí nuestro repaso semanal. Esperamos que haya sido, como siempre, de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene para la última entrega de nuestra temporada. Ya recuerdan que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, que ese sí que no cierra. Quédense por ahora con la mejor programación que somos capaces de ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene, que sean felices.